Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Como les dije antes del corte comercial, hoy vamos a tener una entrevista bien interesante. Y para esta tenemos con nosotros a la doctora Francina Toribio. Doctora, ¿cómo está? Hola Miguel, muchísimas gracias por la invitación. Me encuentro muy bien y muy feliz de estar aquí compartiendo contigo. Excelente, bienvenida. Ella es otorrinolaringóloga, pero además tiene una subespecialidad en la otorrinolaringología. Ella es otoneuróloga y es especialista en la audición. Y es una de las pocas especialistas en esta rama de la medicina, o mejor dicho, de esta especialidad de la medicina. Y por eso este tema tiene un interés, un realce muy especial hoy. Es el tema de la audición, ¿ok? Vamos a hablar de la pérdida de la audición, pero también vamos a hablar de la audición, porque la audición es algo muy amplio y general que la doctora nos va a explicar un poco, ¿no? Y también vamos a entrar en todas esas dudas que comúnmente se tienen sobre este tema, porque es un tema que nos atañe a todos. ¿Por qué? Porque ha tomado cada vez más relevancia, porque ya no se considera como natural irse quedando sordo. O sea, ya se sabe que eso no es lo normal. Y entonces es con lo que quiero que empecemos, doctora Toribio, de qué es la audición y cómo es una audición normal. Luego, también para que nos explique cómo es la evolución de la audición en una persona. Bueno, si hablamos de la audición, es el sentido que nos conecta, ¿sí? Donde el órgano principal es el oído. Bien, y obviamente interviene lo que es la vía auditiva y el cerebro. Hablando de pérdida auditiva, tenemos que saber que la OMS dice que el 5% de la población mundial padece de pérdida auditiva. Estamos hablando de 430 millones de personas y de los cuales... Y aún me parece muy poco, creo yo. Claro, y de esas 430 millones de personas que son considerados con discapacidad auditiva, 34 millones son niños, que no es un dato menor, y son generalmente de países pobres o con medianos ingresos. Okay. Y dentro de eso está la República Dominicana, por eso tiene una relevancia muy importante. ¿Y cómo, o sea, la audición, digamos, es un sentido, ¿verdad?, que nacemos con él? ¿Se va perdiendo de forma natural o no? Esto es una pregunta que tiene mucha gente. Sí, hay una pérdida auditiva, una causa de pérdida auditiva que es la pérdida natural como el que pasa en el tiempo. Así como está la presbicia de los ojos, existe la presbiacusia, que es la pérdida natural por el paso del tiempo de la audición. Y eso pasa a partir de los 60 años. Es un poquito más avanzada que la presbicia, que es un poquito antes. Exactamente, pero no llega uno a perder la audición completamente. Eso depende de la historia familiar. Por eso es muy importante la anamnesis. Cuando viene un paciente y nos dice tengo pérdida auditiva y es de ese grupo etario, 60 años o más, uno le tiene que preguntar, ¿tienes un familiar que ha perdido la audición o que está sordo completo? Porque hay que hablarle de una forma más llana. Claro. Y generalmente cuando tiene varios familiares que han perdido la audición de una forma muy marcada, bueno, tiene que ver que alguien pueda perder más la audición que otro. Pero en general uno puede, o sea, conservar una buena audición hasta el final de su vida. Sí, depende de los factores genéticos, pero sí. Ajá. ¿Y cómo, vamos a ver, esta pregunta para que sea muy concreta, ¿no? La sordera es algo que oímos que, o sea, usted me dice que el 5% de la población es completamente sorda, pero debe haber un porcentaje de población muy grande que tiene disminuido el rango de la audición. Claro, el 5% de la población tiene una discapacidad auditiva. Eso quiere decir que es por debajo de 35 decibeles. 35 decibeles es una hipoacusia moderada, pero en el día a día, hablando en lo que pasa y lo que pasa en el consultorio, hay un montón de pacientes que lo deriva el Intran porque le hacen la prueba auditiva, que es una prueba que es de pesquisaje, tampoco es la prueba que se hace correctamente en un consultorio de audiología, y no la pasan y nos la mandan
a nosotros, a los otorrinolaringólogos, para examinar que no haya una causa externa que esté causando esa pérdida auditiva. Por ejemplo, un tapón de cera. No quiere decir que el paciente sea sordo, sino que tiene un taponcito de cera que le dificulta escuchar los sonidos que le envía el audiómetro. O si tiene una patología un poco más importante. Pero la mayoría que tiene una hipoacusia leve o moderada no se da cuenta. Exactamente. Entonces, esa hipoacusia leve a moderada, hay causas naturales, que ya las que hemos dicho, pero sé que también hay elementos externos que pueden contribuir a una pérdida más rápida o más profunda de la audición en el día a día, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué hace? O sea, o qué debemos cuidar o qué no debemos descuidar para tratar de tener un adecuado nivel de audición? Me gusta mucho esa pregunta porque hay dos cosas o dos causas que son prevenibles o que son reversibles. Una de las causas que es prevenible es el trauma acústico. Esos pacientes que se exponen a un ruido muy fuerte, a veces voluntariamente, a veces involuntariamente, y pierden audición, ¿sí? Es como ponértelo de una forma para que entiendas, entrar a una discoteca, para que entienda la población, entrar a una discoteca y salir con un ruidito como estática y sentir el oído tapado. Ahí hay un trauma acústico. Okay. Eso es normal, que te dure ese sonidito hasta que te vayas a acostar a dormir y te despiertas y desapareció. Eso es lo normal. Ahora, si eso persiste más allá, puede ser que esa exposición al ruido te haya dañado la audición. Entonces, en caso de que pase eso, hay que ir al otorrinolaringólogo. Y para prevenirlo, si estás en un lugar donde hay música muy alta, es irte por ejemplo, en una discoteca, si te vas cerca de la barra, ahí hay menos sonido, ¿sí? Separarte de donde están las bocinas. Eso aplica cumpleaños, fiesta de 15, bodas, etcétera. Siempre huirlo a donde está la bocina. La base de la producción del sonido. Exactamente. Y el segundo punto es la hipoacusia súbita, que es una patología que, si bien se han descubierto que tiene varias causas, hay un gran componente que es idiopático, porque en vivo no se puede comprobar, ¿sí? Que dice que la causa más frecuente es la viral o un postviral. Después de un cuadro de parotiditis, después de un cuadro de vía aérea superior, gripe, un resfriado, el paciente siente que se le tapa el oído. Se le tapa el oído y pierde audición. En la mayoría de los casos es algo no tan grave como que es tener moco adentro del oído por el mismo proceso viral. Que igual lo trata el otorrinolaringólogo, o que hay una pérdida neurosensorial de la audición en más de tres tonos, ¿sí? Al menos unos 20 o 30 decibeles. Okay. ¿Sí? Entonces, ese paciente perdió la audición. ¿Lo puede recuperar? Sí, si va a tiempo al médico. Si no va a tiempo al médico, es como en neurología, que el tiempo es cerebro. En hipoacusia súbita, tiempo es oído y es audición. Entonces, antes de pasar a cómo podemos resolver el problema, te quiero hablar del gran problema, o el que yo creo que es el gran problema que no hemos tocado, que es el uso de los auriculares, audífonos. Hay diferentes tipos de audífonos. Todos son malos, hay unos mejores que otros, es un mito que hacen daño. O sea, quiero que nos hables un poco de esto. Sé que tiene que ver con lo que acabamos de hablar, porque si hay trauma acústico a gran escala, debe haber a pequeña escala. Pero la gente es cada vez más frecuente ver personas, no solo jóvenes. Antes uno veía jóvenes de menores de 25 años, pero ahora hay gente de 40 años que está va caminando por la calle, sentado en una plaza. Creo que pasan horas, o sea, te puedo hablar de 5, 6, 7, 8 horas con los audífonos puestos. Claro. Entonces, el uso de audífonos en la audiología. ¿Cómo se debe manejar? ¿Qué perjuicios trae? Si trae algún beneficio, pues claro, es bueno saberlo. Realmente no hay audífonos malos, el problema es el uso y el volumen en el que se utiliza, ¿sí? Okay. Si vamos a hablar de cuál audífono hace menos daño
a altos volúmenes. Tenemos los audífonos de copa, que son los que se colocan a los lados de los oídos. Tenemos unos audífonos que ahora están bastante de moda, que son de transmisión ósea, Exacto. que son los que utilizan los corredores, porque pueden escuchar lo que pasa a su alrededor y evita los peligros de accidente. Ese sería el audífono ideal, que no se entra intracanal. Intracanal, exactamente. O sea, el de transmisión ósea es el que menos hace daño al sistema auditivo. Claro, siempre a volúmenes adecuados, pues si lo ponemos también, estamos transmitiendo sonido. Por otra vía, pero estamos igual transmitiendo sonido. Claro. Entonces, ¿qué daños puede traernos el uso de auriculares, el uso prolongado, o sea, me imagino que hay unos de hecho, los teléfonos te marcan cuando tienes un nivel, o sea, como cuando lo pasaste. Antes te preguntaban, eso yo no sé por qué lo eliminaron. El audífono te preguntaba, ¿seguro que quieres seguir subiendo el volumen? Pero ya no. Bueno, es una enfermedad ocupacional. La mayoría de la gente que trabaja con sonido, con ruido, puede padecer esta enfermedad ocupacional si no tiene la protección adecuada. Por ejemplo, los que trabajan en construcción. Muchas veces lo vemos utilizando maquinaria que produce ruido. Estamos hablando de altos ruidos, 60 decibeles, 80 decibeles, y no tienen los auriculares de protección auditiva. Una exposición a esa intensidad del sonido, 8 horas diarias, al menos todo el tiempo que esté trabajando, 3 meses, 4 meses, 5 meses, así, puede dar una pérdida auditiva. Una pérdida auditiva permanente. Permanente. Igual los que con todo esto del COVID hay mucho trabajo en la casa, ¿sí? Mucho uso de auricular. Los que trabajan con sonido, si hay una descarga de sonido que no es previsible, también podría causar un daño. Y es una enfermedad laboral. Claro. Fíjate que va más allá incluso, porque vamos a ver, un muchacho de bachillerato promedio, él tiene los audífonos puestos para ver redes sociales. Un muchacho de bachillerato promedio ve aproximadamente de 4 a 5 horas de redes sociales al día. Y las redes sociales tienen una característica que son videos cortos. Claro. Y tú lo controlas el sonido de cada video. Entonces esto es lo que yo digo que está causando como, yo no sé si esto traerá en el futuro un mayor número de, o sea, lo que quiero preguntarte es si antes era menos frecuente, o sea, si la discapacidad auditiva ha ido en aumento o ha ido en crecimiento o está en estándar, o antes había cosas que se han sustituido por otras, entonces al final más o menos el mismo promedio de daño, porque la impresión que nos da al público en general es que hay más cosas que dañan el oído ahora que antes. Claro, la tendencia es que hay más hipoacúsicos más jóvenes, que no entran dentro de la estadística común de tiene 70 años, tiene hipoacusia. Vemos pacientes de 50 años, que es un paciente joven, que está presentando una hipoacusia y que se tiene que rehabilitar y equiparse. Exacto, que tiene que usar auriculares artificiales, ¿no? Claro, se llaman otoamplífonos, los auriculares artificiales, como lo llaman, y es una forma de rehabilitación. Perfecto. Sí. Entonces, antes de entrar al tema porque estos aparatos son interesantes, ¿no? Y quiero un poco andar en ellos. Vamos a hablar de los tapones de oído, que son la otra cosa que es muy común, ¿no? Sí. ¿Qué tan común son los tapones de oído? ¿Por qué se forman? ¿Nosotros podemos crearlos o se hacen solos? Bueno, la cera es un componente normal que se tiene que producir en el oído. Exacto. Todos nosotros tenemos que producir cierta cantidad de cera. Es un método de defensa para cuando uno en la antigüedad dormía en el piso y que no entren los bichitos hacia la membrana timpánica. Los tapones de cera se forman generalmente por una acumulación excesiva en el conducto auditivo. Cuando uno mastica, la articulación temporomandibular hace que la parte que es cartilaginosa provoca un movimiento y la cera sale. Entonces uno tiene que limpiar la parte externa del oído, no la parte interna. Cuando uno con un hisopo
lo introduce y limpia la parte interna, uno lo que puede hacer es irlo acumulando hacia atrás. Y uno mismo provocarse su tapón de cera. Hay otros pacientes que tienen una resequedad en la piel del conducto auditivo externo y eso también hace que se acumulen esta cera como si fuera un tapón. Ok, o sea que los tapones pueden darse de forma natural. Exacto. Y también lo podemos provocar nosotros con el hisopo. Exactamente. Y si uno lo tiene y no es obstructivo completo, uno va a una piscina, va a la playa, va al río, se tira al agua y el agua termina de empujarlo. Entonces es el clásico paciente que te viene diciendo, fui a la piscina, fui a la playa y no escucho de un oído. Exactamente. Y puede crear una pérdida seria de la audición creyendo uno que está quedando sordo y en realidad tiene uno un tapón de oído. Sí, puede bajar unos 30 decibeles. La función de la oreja y del conducto auditivo es llevar el sonido y todo ese sonido que se lleva por esta vía se amplifica a unos 30-40 decibeles, que es lo que se pierde al tener un tapón de cera. Exacto, ¿no? Entonces, el tapón de cera evidentemente es fácil de tratar, ¿no? Exactamente. Aunque hay diferentes tipos de tapones. Si es un tapón de cera de un paciente que tiene la piel muy seca y es muy duro el tapón y tiene muchos años, he tenido pacientes que han tenido tapones de cera por años. Entonces, ese tipo de paciente hay que indicarle una gota que va a hacer que sea oleosa, que hidrate el tapón de cera, así cuando haya que retirarlo sea más fácil. Ok. Y luego, ¿esos tapones de cera pueden infectarse? No, el tapón de cera no se puede infectar. Okay. Lo que puede pasar es que no sea un tapón completo, que entre agua adentro del oído, es una cuevita oscura y que no tiene ventilación porque tiene un tapón de cera, puede crearse una infección. Ah, perfecto. Sí, o sea pero el tapón de cera como tal no causa infección. Excelente. ¿Inflamación? Puede causar un poco de dolor, puede también causar una sensación de que se está escuchando un zumbido, que es muy molesto. Los pacientes vienen mucho porque tienen un zumbido o porque sienten el oído tapado. Tienen una diferencia de audición, en un oído escuchan bien y en el otro oído no escuchan bien y su cerebro entra en conflicto y van a la consulta por eso. Claro, sí, que es lo que llaman el pitido. Exactamente. Los pacientes, no, que tengo un pitido y no se me quita el pitido, ¿no? Entonces... Que sería la causa más benigna, un tapón de cera, la causa del pitido, pero... Claro. Claro. Entonces, este pitido que llamamos tinnitus, ¿verdad? Sí. El pitido, el tinnitus, para la población, el pitido se llama tinnitus. Es algo que no debe estar, ¿verdad? Exactamente. ¿Hay algún momento en el que puede ser algo transitorio? O sea, como que algo me provocó el tinnitus y se me quita. Bueno, una exposición a ruido, como te dije, estuviste expuesto al ruido, sales del ruido y escuchas el pitido. También hay un músculo bien chiquito que es el encargado de tensear la membrana timpánica. La membrana timpánica es lo que divide la parte externa del oído con la parte media y a veces se contrae, así como el párpado hace como una titilación, se contrae ese músculo y causa también transitoriamente un ruido adentro del oído, ¿sí? Okay. Que no es tan como el pitido, sino es más como patitas de un bichito, así que se siente adentro del oído. Esas son transitorias, ¿sí? O el paciente que lo escucha siempre a la noche cuando se va a dormir, no es que es transitoria, sino que como hay ruido ambiente en el día a día, no lo escucha. Y en el silencio sí lo está escuchando y ya es un acúfeno permanente. Y entonces los acúfenos, ¿verdad? Que normalmente o sea, hay acúfenos para toda la vida, ¿verdad? Que uno puede acostarse y simplemente se acostumbra uno a exactamente. Oírlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos mejorar, verdad? Primero, ¿cómo podemos evitar una pérdida de la audición? ¿Y cómo podemos mejorar, o sea, cuál es Vamos primero con lo primero, ¿no? Para no confundir las dos preguntas. ¿Cómo podemos tener una higiene adecuada de la audición y evitar que nosotros provoquemos una pérdida auditiva? Bueno, el uso de auriculares, tratar de utilizarlo en un volumen aceptable. En los vehículos, cuando nos transportamos, también es un país muy ruidoso. Y vemos en la calle gente que anda con música en los vehículos de una forma que
lo escuchas hasta 50 metros, 100 metros la música, de tan alto que esté el volumen. Cuidarnos un poquito con eso. Y si presenta algún tipo de pérdida auditiva, ir al otorrinolaringólogo. Es lo que corresponde para cuidar nuestros oídos. No limpiar con hisopo, ¿sí? Eso también es muy importante. Hay muchas personas que se traumatizan el oído con el mismo hisopo, y ni decir pincho, pluma y cualquier otra cosa que se atraviese. Ajá, Francina, las personas que les pica el oído. Sí, eso es muy común. Exactamente. Entonces vamos, porque se nos había olvidado, ¿no? Es un motivo de consulta frecuente en medicina general. Sí. Mire, doctor, me está picando el oído, ¿qué hago? Entonces se meten cosas, pero ellos no se aguantan. O sea, es una cosa llamativa porque no se pueden controlar. O sea, ellos saben que les va a hacer mal, no sé qué, pero igual se introducen objetos, bueno, hasta peligrosos en el oído, ¿no? Exactamente. Pero con una pericia que a mí me sorprende. Sí, o sea, es que realmente tienen un prurito intenso, le pica muchísimo. En muchos pacientes algo mínimo, como es tener la piel seca. A cualquiera que nos hemos quitado la ropa hemos visto que si hay una parte de la piel que está muy reseca, nos da ganas de rascarnos. La piel seca puede ocasionar ese prurito, esa picazón. Y hay otros pacientes que tienen eczema adentro de la piel del conducto, ¿sí? Y ya es una enfermedad de la piel del conducto y debe de tratarse también. Ok, que ambas tienen tratamiento. O sea, exactamente. Un oído reseco puede mejorarse. Un oído reseco puede mejorarse y un eczema en el conducto se puede mejorar también. Excelente. Bueno, buenas noticias para los que les pica el oído, porque no hay que rascarse para toda la vida, ¿no? Que además se les inflama el oído, bota secreción porque se rompen. No, y aparte he tenido pacientes que introduciéndose pinchos se han perforado la membrana timpánica. Claro. Y es súper doloroso, es un traumatismo y puede quedar la membrana timpánica perforada. Y eso causa una pérdida auditiva también y una cronicidad que eventualmente para corregirlo hay que acudir a una cirugía. Claro. Y se puede evitar simplemente. Lo que pasa es que sé que es algo, por eso quise resaltarlo, porque es algo común y es algo muy difícil de controlar. Ellos dicen que ellos pasan meses sin rascarse y después de pronto un día se tienen que... Y además, como cualquier proceso con prurito, el rascarse lo que va a hacer es que les den más ganas de rascarse. O sea, no va a mejorar la situación, sino que la va a empeorar. Okay. Bueno, doctora, ¿cuántas veces al año es bueno acudir al otorrino? O sea, no al año, ¿cada cuánto tiempo es bueno irse a hacer una prueba auditiva? Porque yo me imagino que con la edad es más, hay que saber entonces los rangos de audición, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo por edad. A los niños recién nacidos hay que explorarles su capacidad auditiva, ¿sí? Eso se realiza con un equipo que hace autoemisiones. O sea, el bebé está acostadito, le ponen como un auricular y ese auricular detecta si el niño escucha o no. Es algo muy simple. Normalmente se puede hacer incluso la primera semana de nacido, incluso antes del alta de la madre y del bebé. Antes de ir a la casa se le podría realizar en un lugar donde esté el programa de autoemisiones en el recién nacido. Eso es lo ideal. O sea, todos los niños tenemos que garantizar que tengan salud auditiva desde el nacimiento, porque hay muchas enfermedades perinatales, neonatales que pueden causar pérdida auditiva, ¿sí? En el 2023, la ley 2223 por fin puso un protocolo de lo que es el cuidado auditivo y de la prevención auditiva en los niños, y eso es algo que alienta mucho al otorrino. En caso de los niños en la edad escolar, cuando empiezan a escolarizarse, hay muchos casos de vía aérea superior, ¿sí? Mucha gripe, a veces los niños no saben expresar que están escuchando menos, pero la profesora, la maestra, le dice al padre, pasa algo, no está prestando atención. Entonces ese niño hay que llevarlo al otorrino, porque puede ser que tenga moco adentro del oído y esa sea la causa de la pérdida auditiva, ¿sí? Si un adolescente también
dice que tiene pérdida auditiva, llevarlo es lo ideal. En la adolescencia es donde hay menos cuadros, lo más común son los tapones de cera, en mucho menos cantidad las otitis, las infecciones de los oídos, pero hay un grupo bien pequeño que tienen enfermedades que son genéticas y familiares que hay que estudiar, ¿sí? Y en el adulto, yo diría que hacerse una audiometría siempre es de buena práctica. Claro. Después de los 60 años es lo que corresponde. ¿Cada cuánto? ¿Una vez al año? Depende cada 2 del años, resultado. Cada 3 años. Okay. A mí me parece que depende del resultado auditivo, ¿sí? Si yo tengo una audiometría donde hay pérdida auditiva, yo al paciente le hago a los 6 meses. Okay. Otra prueba auditiva para ver si no es progresiva en el tiempo, ¿sí? Si se mantiene estacionaria, cada año. Depende de cómo es la curva de la audiometría. Cada paciente es muy individualizado en cuanto a pérdida auditiva. Claro, y hay que tener en cuenta, como dijimos al principio del programa, que la pérdida auditiva es algo natural, pero que no la completa pérdida auditiva. Entonces, doctora, y estas personas que dicen, yo no estoy sordo, pero uno les habla y entonces como que tú sientes que no oyen. O sea, hay un paciente, por ejemplo, que me dice, yo no oigo como ciertas cosas, a ciertas personas, que no las entiendo, ¿no? Yo creo que también aquí en Dominicana no tenemos la mejor forma de expresarnos y los ancianos les cuesta seguirnos el ritmo, ¿verdad? Sí, hay niveles de pérdida auditiva. Hay un nivel de pérdida auditiva de hipoacusia que es leve, otra que es moderada, otra que es severa, otra que es profunda. Y está la cofosis o la anacusia, que es la sordera, que es no escucho nada. Igual, no importa el nivel de pérdida auditiva, todas las pérdidas auditivas son importantes. Entonces ahí entra ese paciente que te dice, pero yo escucho, y tú tocas el timbre de la casa y no lo escuchas, porque es un timbre muy agudo, porque perdió los agudos ese paciente. Okay. Entonces que también depende qué frecuencias el paciente perdió. Nosotras las mujeres tenemos la voz más aguda. Entonces, si es un paciente mayor de edad que ya perdió los tonos más agudos, a una mujer se le hace súper difícil escucharla. No es que quiere ignorar a la esposa, simplemente que no la está escuchando, y es real. Pero eso pasa mucho, que los tonos más agudos, las voces de las mujeres son las más difíciles. Entonces, lo que tiende a hacer el familiar es hablarle más fuerte. Y a un paciente que tiene hipoacusia, lo importante es que le hables de frente, que le gesticules bien con los labios, porque ellos hacen una lectura labial. Okay. ¿Sí? Una mínima lectura labial, pero la hacen. Y hablarle despacio. Eso es lo correcto, no hablarle más alto en volumen, sino más despacio y pronunciar bien todas las palabras. Mira qué importante, porque todo el mundo grita, ¿no? Pero sigue hablando igual. Entonces, el problema somos los emisores, más que los receptores, porque los receptores están haciendo lo que pueden. Claro, pero el receptor se podría ayudar con lo que te dije, con el otoamplífono. Ese sería lo ideal. Lo que pasa es que tiene menos aceptación que el anteojo. El anteojo, todo el mundo tiene un pequeño problema de la vista, se lo coloca sin ningún problema. Cuando tú le hablas a un paciente, más un paciente mayor, tenemos que colocarte audífonos, otoamplífonos. Te dice, no, yo no quiero que se me vea algo colgando en la oreja, y realmente ni se ven los audífonos. O sea, hay que fijarse para poder ver que un paciente tiene un audífono colocado. Vamos a hablar de estos últimos minutos de los otoamplífonos. Sí. Ajá. De los otoamplífonos. ¿Pueden resolver el problema, o sea, permanentemente? Sí, pueden resolver el problema. No en todas las hipoacusias, las sorderas totales, hay algunos pacientes que se pueden resolver si tienen ciertas características y otros pacientes que no. Pero el paciente que tenga en la frecuencia 1000, que cuando uno explora la audición de un paciente, uno ve frecuencias graves, 250, 500, medias, 1000, 2000, y más agudas, que son 6000, 4000. Cuando vemos la frecuencia 1000, que es la frecuencia que normalmente nosotros utilizamos en el habla diaria, y está por debajo de 60, ese paciente no se puede adaptar muy bien a los audífonos. Entonces, no es cualquier audífono. Por eso cuando viene un paciente y me dice, no, mi hija me trajo de los Estados Unidos este audífono, pero no escucho, es porque no está adaptado el audífono. Cada audífono se adapta para el nivel de hipoacusia y tiene que estar bien indicado. Eso es muy importante, que esté indicado correctamente para que el paciente no malgaste su dinero. Claro.
Es lo mismo, amigos televidentes, que las lentillas, que uno las compra por ahí como si no fueran nada y resulta ser que te dañan la vista con el tiempo. Exacto. Si usted se compra un aparato para el oído genérico, y se lo venden así como en esos canales de televisión que pasan puras propagandas, que eso no le va a servir de nada, o incluso le puede hacer daño. Exactamente. Aquí en el país hay centros que tienen esos equipos para medir la audición neonatal, o sea, equipos. Estamos a nivel de competitivo con los países desarrollados. Sí. Allá mismo en la clínica donde yo estoy, que es CLIVAP, tenemos todos los equipos para medir la audición en los bebés, en los niños más pequeños y en los más grandes. ¿Sí? Así que tenemos la tecnología que se necesita para poder diagnosticar una hipoacusia y para poderle dar un tratamiento. Un tratamiento, o sea, todos los aparatos especializados, todo esto lo podemos conseguir a través de CLIVAP y de los otros centros de audición, ¿verdad? Exactamente. ¿Y dónde queda CLIVAP? Está en la Charles Sommer, número 25, si no me equivoco, y hay una nueva sucursal que es en la República de Colombia, en el Centro Vital. Es un centro que hay varias clínicas más pequeñas y ahí estamos, CLIVAP. Excelente, porque son dos sitios que quedan bastante retirados uno del otro. Sí. Así que tenemos atención a los dos sitios. Fue una respuesta a una necesidad de la gente de la Colombia, que ahí viven más de 1 millón de personas, sí. Entonces es una población importante que necesita la atención. Exactamente. Entonces, amigos televidentes, ya saben, CLIVAP, que es el centro de audición donde trabaja la doctora Francina, es un centro especializado en audición. Y acuérdense que ella es otoneuróloga, es decir, que es súper especialista en el oído interno y en toda la audición de un nivel mucho más detallado que un otorrino común. También los otorrinos comunes saben mucho del oído, o sea, pero esta su especialidad da un plus. Entonces la pueden conseguir ¿en cuál de los dos CLIVAP? En CLIVAP de la República de Colombia. En CLIVAP de la República de Colombia. Aunque también en el CLIVAP de la Charles Sommer hay también personas tan especializadas como la doctora Francina en este tema, ¿no? Claro, está la doctora Ilonka Rodríguez, que es la cabeza de todo el equipo, es la fundadora y es la que empezó con todo lo que es una clínica del vértigo y de la audición en el país. Claro, en el país. Sí, sí, sí. Y bueno, sí, es muy reconocida la doctora. Sí. Entonces, Francina, te agradecemos mucho esta entrevista. Hemos tratado de cubrir todas las preguntas generales que tienen los pacientes, pero sé que es un tema muy amplio, que es un tema muy detallado y sobre todo que es un tema muy personalizado, porque cada caso es totalmente distinto al otro, aunque tengan cosas comunes, ¿no? Claro, uno lo que el paciente hipoacúsico siempre uno tiene que llegar al tope de su capacidad. Ese es el lema. Siempre lo tenemos que llevar a la mejor audición posible para ese paciente. Y te agradezco muchísimo, Miguel, la invitación y poder hablar de este tema que aqueja a muchos dominicanos. Sí, sí, y es posible oír mejor, es posible oír bien, es posible terminar una vida con audición lo mejor posible. Así que vale la pena invertir tiempo, invertir lo que haga falta para que nuestros familiares mayores que han estado toda la vida pues cuidándonos y dándonos lo mejor de ellos, nosotros le demos también una buena audición. Así que espero que todos vayan a chequearse el oído, que es algo que se abandona mucho hasta que ya es muy grave, ¿no? No dejen que sea grave, ¿no? Si ustedes oyen ruidos, si ustedes saben que ustedes exponen sus oídos a maltrato, pues vayan al otorrino, que es lo mejor para poder conservar lo más posible ese órgano tan importante que es el oído para nosotros. Muchas gracias, Francina, y gracias a todos ustedes, amigos televidentes, y no se vayan, que después de estos comerciales venimos con más y mucho más de su programa Viva Mejor.